El santo no se siente vinculado a la astronomía de su tiempo, puesto que no cabe certeza cuando se carece de experiencia. Muchas de las explicaciones astronómicas, no suficientemente confirmadas por la realidad experimental, solo conviene aceptarlas a título de hipótesis, que es lo que le dijeron a Galileo cuando todavía no había podido probar que era la Tierra que era la que giraba alrededor del Sol. Esto no significa, en el santo, que la física signifique ninguna probabilidad, sino muestra de la prudencia para no hablar cuando no se sabe. Otra muestra, por ejemplo, de la prudencia científica nos la da Santo Tomás al tocar el tema del infinito. ¿Qué es el infinito? Advierte realísticamente que cuando las matemáticas utilizan el infinito en sus demostraciones, es presumiblemente porque no es un ente puramente de razón, sino que debe tener un cierto grado de realidad, puesto que de lo contrario, hablar del infinito, si no existe, no hay nada en la realidad que pueda merecer ese calificativo, ¿para qué hablamos entonces de infinito? La realidad no tiene por qué seguir, esto lo dice muy bien Santo Tomás. Si el infinito no requiere algún grado de entidad, entonces sería la nada, y la nada no sirve para nada. La realidad no tiene por qué seguir a toda operación del entendimiento. ¿Cuándo aceptarán esta verdad nuestros presuntos sabios? No sin cierto dejo de ironía, también la tenía el santo, dice, a la inteligencia no siempre hay que hacerle caso, en el sentido de que todo lo que aprehende con la inteligencia o con la imaginación sea verdadero. Se aprehende que una cosa es menor o menor de lo que realmente es, eso no se sigue ninguna abundancia o defecto de ella, sino simplemente eso se da en la aprensión o imaginaria. Bendito Santo Tomás, que no cometió el error tremendo de fundamentar la ciencia del espíritu en la esencia de la naturaleza sin espíritu. Uno de los disparates más funestos de la ciencia moderna ha sido la sustitución de lo real por lo mental, de la realidad por la mentalidad, que diluye la objetualidad de la realidad por la conceptualidad, es decir, suprime el objeto y lo reduce a el concepto, sin darse cuenta que el concepto depende del objeto, no el objeto del sujeto, sino el sujeto del objeto. Puro y estúpido idealismo por el que se fantasea con una realidad a gusto del consumidor que termina en el choque con la realidad que despertará antes o después del ensueño que engendran los vuestros irreales de la subjetividad malentendida. Por si no has entendido, lo que quiero decir es que Santo Tomás sabe que existe la realidad, sabe que tenemos el concepto para conocer la realidad, pero no se fía por completo del concepto, porque sabe que el concepto depende de la realidad, y cuando la realidad no lo hacemos del todo, tampoco el concepto puede ser absoluto.